las cosas que me preocupaba cuando nos confirmaron que llegábamos a Irlanda era la comida, así que yo en mi país empecé a comer de todo, incluso subí de peso, pero no me importaba porque no sabía cuándo iba a tener la oportunidad de regresar y de disfrutar de la gastronomía, así que fue mi oportunidad perfecta. Pero adivinen qué, aquí descubrí una tienda que me salvó la vida, o sea, es una de las mejores tiendas. Todo extranjero, no solo latino, tiene que conocer esta tienda. Si te interesa saber cuál es, porque aquí vas a encontrar de todo, quédate y arrancamos. My name is Xiaoyu Chen. Everyone call me Chen. So Oriental Pantry is established in 2014. So in the beginning, we were a small shop. So we only host Filipino and some Asian products. So now we expand. So now we have a big shop with 400 square meters. So we kind of stocking the product from all over the world, from Asia, Africa, from Latin America, and then from European country as well. So it's an international supermarket. So there are many ways that you can make a request. We have a website. You can use contact us form to send your request to our system. You can also call us on the phone number, and you can also send an email to info@orientalpantry.ie. Kalabasa app is like a mini size of Oriental Pantry online that you can find the most of a product. So you can find a fresh vegetable, you can find a fresh meat, you can find dry products, you can find whatever grocery you like. So it's really easy and convenient way to buy everything online, and then we send out. And then there is a easy way to pay. Also, you can pay by cash. On delivery, you can pay also by card. Chicos, y estamos en Oriental Pantry. Ya les he contado muchas veces de esta tienda, se las he mencionado en historias, se las he enseñado también en algún otro video, pero nunca a detalle como lo vamos a hacer hoy. A pesar de que ya se los he contado y recomendado, algunos de ustedes me siguen preguntando ¿dónde puedo conseguir tal producto? No solo mexicanos, porque ojo, o sea, aquí hay de todas partes, de Italia, de Brasil, no solo de Latinoamérica, ¿me explico? Así que hoy vas a ver mucha variedad, vas a ver los productos para que te des una idea, los costos y más. Así que acompáñame. Bueno chicos, vamos a empezar este recorrido a profundidad y les voy a enseñar, hay muchas cosas, hay tanta variedad que hay cosas que no sé ni cómo se llaman, desconozco. En este refrigerador de la esquina están como todos los embutidos, lácteos, quesos, jugos, todo esto que pueden ver en pantalla. Miren, o sea, estoy impresionada. Van a ver cosas de todos sabores, tamaños y colores, que eso está bellísimo. Ok chicos, aquí como les enseñaba que hay variedad, es el único lugar donde he visto que venden papaya. Entonces este es uno de los lugares recomendables. La única mala noticia es que a veces es por temporadas, pero traen de todo. Pueden ver que hay frutitas raras, miren esta que tiene piquitos, esta creo que la consumen mucho en Brasil. Aquí yo compro también mis chiles, los chiles verdes están picositos y los habaneros, unos más grandecitos como estilo jalapeño, son los que uso para rellenar. Podrán ver que hay alcachofa, hay chile morrón, pero vean la variedad y la frescura, eso es algo que me gusta. O sea, si tú vienes un fin de semana, te puedes surtir de varias cositas para la semana. Aquí acuérdense que también lo que pueden hacer es preguntar si tienen algo y si no lo tienen, ellos te lo traen. Siéntanse con la confianza de pedirlo. Ellos todavía tienen muy poco espacio y están trayendo muchos productos, así que hay planes de extenderse, que ya les contaré más adelante dónde y todos los detalles. Y aquí podrán ver que ellos tienen como que bálsamos, diferentes tipos de pasta, que esto me encanta porque si quieres hacer una receta muy particular de otro país, bueno, aquí puedes encontrar la mayoría o todos sus productos. De este lado podrán ver que tienen la sección de snacks de Filipinas y de la India. Si se animan pueden
probar nuevos productos. Hay una variedad de tés, dulces, botanitas, que incluso algunos de ellos pueden ser muy similares a los snacks que puedes encontrar en tu país. Otro detalle que les puedo contar de este lado es, por ejemplo, que en México se dan mucho los charalitos, que son como botanita, entonces aquí pueden encontrar los pescaditos secos, deshidratados, y también preparárselos. Entonces de verdad que ustedes pueden crear sus botanas con todo lo que pueden ver en esta tienda. De este lado van a poder encontrar muchos productos de Nestlé para hacer sus postrecitos. En este pasillo van a encontrar como una variedad de salsas. De verdad tienen que explorar ustedes la tienda porque como están ordenadas por nacionalidad, bueno, pues dependiendo de lo que vayan a cocinar se van al pasillo y van a encontrar muchas cosas curiosas. Tenemos toda la cuestión como de Thai para preparar como los noodles, de Filipinas, que hay muchos productos que yo no conozco, pero por ejemplo aquí van a encontrar salsa Maggi, que saben es algo que ocupamos en México, pero no está particularmente en el pasillo de productos mexicanos. Esta es la sección como de productos japoneses y eso es lo que me gustan, o sea, porque son productos auténticos traídos de cada lugar. Entonces aquí van a ver todas las salsas. Por ejemplo, si quieres preparar sushi, aquí están todos los productos. Entonces la única desventaja es que, bueno, tendrías que darle una investigadita porque están en el idioma original y entonces no sabes qué es cada cosa. Pero eso es lo genial porque incluso en tu hogar puedes preparar como comida auténtica de cada país. Otra cosa que venden aquí es el frijol. Los mexicanos sabemos que no a todos, no sé, pero nos encanta el frijol. Y esta es la marca, por ejemplo, que yo compro para preparar mis frijolitos negros desde olla, así como hacerlo todo desde cero y salen muy bien. Van a poder ver que hay diferentes tipos como lo que estamos acostumbrados, ya saben que está el bayo, el negro, el pinto y no sé qué. Bueno, pues aquí también hay mucha variedad y diferentes tipos de frijoles y marcas. En general debo decir que los productos que vienen de afuera son un poquito más elevados de cómo lo vas a encontrar en tu país y eso es, pues creo que lógico, pero para que lo tomen en cuenta que sí te puedes preparar de vez en cuando un buen platillo típico de tu lugar, de tu país. De este lado están las sopas instantáneas. Yo la verdad no soy mucho de estas sopitas, no conozco mucho de marcas. En algún momento vi esto en un comercial mexicano, pero o sea, hay demasiadas marcas que tendría que investigar como cuál es la mejor. Y lo padre de aquí es que puedes ir explorando. Un consejo que yo les doy es que si en el pasillo donde se supone que deberían de estar los productos que ustedes están buscando, bueno, no te preocupes, vete a los pasillos de países similares porque probablemente lo encuentren. Claro ejemplo, estamos en el pasillo de Brasil y aquí encontramos esta marca. Van a encontrar muchas cosas como esta, no las voy a decir pero las voy a enseñar. O sea, de verdad que se tienen que dar una vuelta y recorrerla toda. No se vayan nada más al pasillo que ustedes creen que nada más van a encontrar lo que se consume en su país. Otra cosa que van a encontrar de este lado es todo lo que son condimentos, semillas, especies y bueno, aunque en el supermercado normal, lo que es Tesco y todo eso, sí encuentran como los frasquitos chiquitos, algo que está padrísimo aquí es que puedes encontrar los paquetes grandotes, entonces te rinde más y pues te sale un precio más económico, ¿no? Aquí está. De este lado hay más especies. Van a poder ver que hay cilantro seco, anís, manzanilla. Así pueden encontrar productos naturales. Algo que también compro aquí es la jamaica. No es muy común en Irlanda, pero aquí en Oriental Pantry sí puedes encontrar tus paquetitos grandes. Clavo, canela. De este lado hay como aceites de diferentes marcas. Ese sí yo lo compro del supermercado. De este lado, chicos, van a poder ver que hay también carne, pollo, pescado. El pollo también se ve fresco y les voy a hacer súper honesta. Aquí que yo vivo un poquito alejada de la ciudad, del centro específicamente de esta tienda, entonces pues yo sí prefiero comprarlo en mi carnicería más cercana, en mi carnicería local. Pero aquí algo que me encanta es que miren, o sea, ellos sí le sacan el corazón a los pollos, lo limpian bien, que es lo que van a ver que también hacen las mollejitas, los riñoncitos. Hay cosas que sí se comen en México, hay otras que como que no, tampoco, no sé
yo no las he probado y tampoco soy tan aventada. De este lado van a poder ver el pescado y como les repito, yo de este lado no he tenido la oportunidad de probar qué tan bueno es o qué tan fresco. No te permiten tocarlo, pero les voy a dar aquí un tip que me dio mi mamá. Mi mamá me dijo que la frescura del pescado se nota en los ojos, entonces si se ve como limpiecito, transparentito, así como con una textura durita, es un pescado fresco. Si en el ojo se ve así como que el pescado se estaba quedando ciego o como que se ve muy gelatinoso, entonces no es un pescado fresco. De este lado incluso van a poder ver que venden jaibitas frescas, vivas. Esas me dan cosita, nunca las he cocinado yo ni las he consumido de aquí, pero o sea, van a poder ver que los animales se están moviendo. De este lado hay una gran variedad de dulces y de productos. Aquí van a encontrar la harina pan, que esto sé que lo consumen mucho los venezolanos para prepararse sus arepas. Hay también leche nido, no sé si tienen bebés pequeñitos o bueno, también si te gusta consumir este tipo de leche en polvo, aquí lo encuentras. Ok, aquí estoy en el pasillo, pues mi favorito, que es el de México. Poco a poco ha ido creciendo. Si ustedes ven en mi primer video donde les hablo de esta tienda, pues era como igual, así una sección muy pequeña con unas cuantas repisas de productos mexicanos. Ahora ya es como una sección y esperemos que próximamente se haga todavía más grande, pero ya están empezando a traer variedad. Yo me acuerdo que al inicio podías encontrar como botanas muy específicas, como las chips fuego y los taquis verdes nada más. Bueno, pues ahora ya tienen taquis guacamole, taquis fuego, taquis original, rancheritos, churritos, chips adobadas. Sí. También aquí van a encontrar los sabritones. Ahorita no hay, pero normalmente sí tienen. Hay chetos también. Productos para preparar su agua, el agua de Jamaica, el agua de horchata, el agua de tamarindo, los jarritos. Yo no soy muy fan del jarrito, la verdad, pero hay variedad. Hay cositas que sí de plano cuando llegues vas a decir ¿qué? O sea, eso ni lo conocía, ¿no? Por ejemplo, les voy a platicar de esta lata de maíz. O sea, yo cuando uno prepara pozole en México lo prepara de bolsita, que viene el maíz precocido. Bueno, la diferencia es que aquí viene en lata. También van a encontrar los tomates en lata y unas cuantas cosas extrañas que jamás he visto en México, como por ejemplo la tinga de pollo en lata. Este tipo de cosas yo no las consumo, prefiero prepararlas desde cero en mi casa. Pero, o sea, si un día estás de antojo y como que quieres comprarte algo rapidito para salir del paso o echarte un taquito de algo, pues bueno, aquí lo vas a encontrar. Otra cosa que nunca vi en México fue pues los nopales empaquetados, y aquí los vas a encontrar empaquetados. La verdad es que es raro encontrar nopales. Sé que en ocasiones traen pues la gente o los estudiantes que vienen y los venden. Estos sí los he probado como para hacerme un adobo y algo super express. Entonces nada más los enjuago, pero están algo salados. Entonces tengan cuidado. Van a encontrar mole verde, adobo, salsas verdes, salsas yucateco, salsa búfalo, tajín, salsa botanera, salsa valentina. Prácticamente todo eso que le da un extra de sabor a la comida mexicana. Y por último, pues mi parte favorita, los chiles secos. Es el lugar... fíjense que yo al inicio, y en alguna ocasión se los comenté en Instagram, fui a una tienda donde venden productos mexicanos, pero eran excesivamente caros. No les voy a decir cuál es la tienda. Compré como un paquetito, les voy a enseñar si encuentro el video, de chiles secos, por ejemplo. Y literal venían como 5 chilecitos secos y carísimos. Aquí sigue estando caro, pero digo, vale la pena porque ya es como un poquito... de mayor cantidad de producto y hay mucha variedad. Al inicio solo se veía como el chile de árbol y el chile guajillo, pero ahora ya traen pasilla, ancho, incluso van a ver que ya traen las hojas para que preparen sus tamales. Y sí, aquí en Irlanda yo ya he preparado unos buenos tamalitos, entonces les voy a dejar el video con una fotito de unos tamales que me quedaron de lujo. Y no me queda más que enseñarles pues el que te va a sacar de apuros si te quieres preparar unas buenas gorditas. Este es el que yo ocupo y que bueno, sabemos que es una marca conocida. No hay pretextos, aquí hay muchos productos para poderte apapachar y no extrañar tanto
pues la comida de casa. Aquí es donde compro mis tortillas, sí o sí. He probado diferentes marcas, ya llevo más de 3 años probando diferentes estilos y viendo cuál es la más económica o cuál pues no sale tan mal de sabor. Y la verdad es que, bueno, voy a aprovechar para comentarles que una de mis favoritas son las Comali. Esta es súper suavecita, es como lo más parecido. Incluso cuando las pones en el comal están gruesecitas y se inflan. Otra que les recomiendo son las Guanajuato, pero hay unas que son como más blanquitas y estoy viendo que ya están trayendo más marcas. Mira, esta no se ve mal, esta no la he probado, pero ustedes pueden probar y de verdad que se van a sorprender y no van a extrañar tanto la casa. ¿Y qué tal? Oriental Pantry se está extendiendo tan rápido, o sea, no van a creer la velocidad con la que este chico, tú le pides algo y te lo trae. Y también van a encontrar la tortilla azul. No van a extrañar tanto la comida. As the largest international supermarket in Dublin, so most of our customers are really happy with our service, and most of our customers really happy with our product as well. So if you are the one that coming from outside of Ireland, that you're looking for a product that you can't find anywhere, so we definitely can help you to get the product that you like. And then most of the time you will find the product that you need in our shop anyway. So we welcome you all coming to Oriental Pantry for a shop and for experience. And then we also have a restaurant called Calabasa Market. Instead of selling the products, so here we're selling ready to eat food.